Ese es como Claro. el propósito de todo esto. Y ha sido en la experiencia de la iglesia local, por ejemplo, una buena experiencia en general, cuando hace tiempo atrás yo daba charlas sobre temas contingentes aquí en la iglesia y han sido una buena experiencia porque los hermanos ya estaban apercibidos de la verdad, de tal forma que cuando venía el engaño podían claramente diferenciar, discernir y, por supuesto, dejar fuera todo ese engaño. Claro. Así que el Señor nos ayude, nos guíe, nos enseñe, nos corrija. Tenemos muchas cosas que aprender. Yo también aprendo mucho de esto porque necesito examinar más profundamente el tema y entonces igualmente soy edificado. Siempre digo yo, el pastor tiene que crecer junto con la iglesia. De lo contrario, no hay crecimiento genuino, no hay crecimiento verdadero. Si no crecemos juntos, la iglesia y el pastor. Ya van a ser 18 años en Villarrica, así que esperamos haber aprendido algo también en todo este proceso. No, hemos aprendido mucho, mucho y tal como dice, si bien los temas no son en profundidad, pero es tarea para la casa y yo pienso que a cada hermano hay diferentes áreas que les gusta y que lo pueden investigar por su propia cuenta y irse enriqueciendo para tener el mejor discernimiento. Correcto. Esa es la virtud, digamos, de la iglesia, de tener hartos miembros y cada miembro tiene su don. Ahí se está colocando en práctica lo que dice la palabra. Así que Exacto. agradecer eso nomás. Muy bien, hermanos, vamos a comenzar con nuestra última charla de estos 4 meses y medio que llevamos haciendo esto los días viernes. Bienvenidos cada uno de ustedes, los que nos han acompañado todo el tiempo. Un abrazo grande a la distancia. Los hermanos que circunstancialmente están con nosotros también reciban nuestro afecto igualmente y nuestra gratitud de que nos puedan acompañar en este tiempo. Le voy a pedir al hermano Alberto Araya, nuestro hermano que ha estado siempre con nosotros y también que hace intervenciones que son de edificación para todos, que pueda orar, por favor, para partir con esta última charla del año. ¿Oramos? ¿Escucha? ¿Escucha? Sí. Buenas tardes, Padre. Padre, queremos alabarte, bendecirte, glorificarte, enaltecer tu nombre, darte la honra y la gloria, porque tuyo es el reino, el poder, la tierra, los mares, todas las cosas visibles y invisibles son tuyas, Señor, y nuestra vida también te pertenece. Padre, en este día queremos pedirte, de conformidad con tu palabra en Efesios 1, 17, 18, sabiduría, entendimiento y discernimiento para poder comprender el tema que se nos va a exponer. De la misma forma, dirige las palabras del exponente, del pastor del día de hoy, y permite que esta semilla pueda ser sembrada en nuestros corazones y poder así llevarla a otros lugares conforme a tu palabra y conforme a tu voluntad. Padre, bendice a cada uno de los hermanos que están aquí representados, a sus familias, en prosperidad, en las cosas necesarias que tú nos das cada día, en la muestra de tu misericordia, que cada día con solo el hecho de poder abrir nuestros ojos es una muestra de ello. Te agradecemos, te pedimos las fuerzas necesarias para poder emprender batallas con la armadura del cristiano, utilizando nuestra Biblia como la arma necesaria para poder salir y ser agentes evangelizadores. Todo ello, Señor, lo pedimos en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque Él vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. 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 Muchas gracias, mi hermano, por llevarnos en oración al Señor. Hay una cosa que lamentablemente yo dije al principio en esta conversación informal que iniciamos, que muchos no perciben, y es el hecho de que el Evangelio tiene que ver con todo nuestro ser. Lo que dice la Biblia, por ejemplo, en 2 Corintios 5, 17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí hay una cosa, digamos, una frase que es muy importante. He aquí, todas son hechas nuevas. ¿Cuántas son hechas nuevas? Todas. Nosotros siempre hemos hablado de que el Evangelio es lo más importante, es el centro, es el tema crucial. Sin embargo, el Evangelio abarca todas las áreas de la persona y todas las relaciones de la persona. Es decir,
integralmente en su capacidad racional, nos prepara, nos capacita para poder de verdad enfrentar este mundo distinto, este mundo que normalmente antagónico a la posición que vemos en las Escrituras, a la cosmovisión cristiana. Nos ayuda también a poder ver las relaciones o, vamos a decir, renovar completamente las relaciones que nosotros teníamos antes de conocer al Señor. Si antes de conocer al Señor ya nos habíamos casado, entonces nuestra relación matrimonial es distinta. Si antes de conocer al Señor ya teníamos hijos, entonces nuestra relación con nuestros hijos también es distinta. Nuestras relaciones laborales son distintas, es decir, hay una transformación y un cambio total, completo. No es que el creyente, una vez que se convierte, que es redimido, llega a formar parte de una burbuja y entonces se aísla estando en el mundo, sin embargo se coloca un traje impenetrable para que nadie lo toque, para que nadie pueda distorsionar su manera de pensar y de vivir, sino que al contrario, el creyente con su manera de pensar y vivir renovada, cambiada, transformada, está siendo un instrumento de cambio y transformación del mundo entero. Una de las cosas que dijeron aún los paganos de los apóstoles es que vinieron estos que han trastornado el mundo, es decir, hay un cambio sustancial que produjo la iglesia del Señor Jesucristo porque las personas pertenecientes a la iglesia del Señor fueron transformadas también en una forma total y absoluta. Y entonces empezaron a interpretar la realidad con una cosmovisión escritural desde la perspectiva de la Biblia. Graham Machen, un teólogo norteamericano, escribió en el año 1925 lo siguiente: el cristianismo tiene que saturar no tan solo todas las naciones, sino también todo el pensamiento humano. El cristianismo, por tanto, no puede sentirse indiferente ante ninguna rama del esfuerzo humano que sea de importancia. Es preciso que sea puesta en contacto de alguna forma con el Evangelio. Noten la relación que él hace de transformar todo el pensamiento humano, saturar todo el pensamiento humano. Hay que, digamos, el cristianismo tiene que formar parte de alguna manera de la sociedad, pero de una forma, de una perspectiva distinta, siendo influenciando y no siendo influenciado. Pero ¿de qué forma? ¿Con qué tema en particular? Con el Evangelio, dice. Es preciso que sea puesta en contacto de alguna forma con el Evangelio, todas las relaciones humanas. Es preciso, continúa diciendo, estudiarla, sea para demostrar que es falsa, sea para utilizarla en activar el reino de Dios. El reino debe ser promovido, no solo en ganar a todo hombre para Cristo, sino en ganar al hombre entero. Esta última frase me parece singular e importante porque sintetiza lo que él está queriendo decir. El reino debe ser promovido no solo para ganar a todo hombre para Cristo. Eso es lo primero, ¿cierto? Y lo esencial que siempre nosotros enfatizamos, y es correcto, pero aquí está la segunda parte que normalmente dejamos de lado. Sino, dice, en ganar al hombre entero. Es decir, tiene que ganar al hombre entero para el Señor. No solo para Cristo, no solo para la salvación propiamente tal, sino también para que esa salvación produzca un cambio total del punto de vista psicológico, del punto de vista sociológico, del punto de vista, ¿cierto?, de sus relaciones humanas en general. Debe haber un cambio fundamental, porque eso es lo que iniciamos diciendo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es una persona nueva, totalmente distinta. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Esta segunda parte es la que nos cuesta a nosotros muchas veces, porque de alguna manera tenemos un cierto temor. En un tiempo de la historia de la iglesia, apareció el monasticismo, ¿cierto? Y se fueron a las montañas, se hicieron los monasterios, los monjes, pensando que de alguna manera, de esa forma, iban a evitar ser contaminados con el pecado. Pero perdieron en dos aspectos. Perdieron porque se dieron cuenta que el pecado iba en sus propios corazones y la lucha más grande que tenían era con su propio corazón. Y en segundo lugar, perdieron porque en lugar de ser influencia y de evangelizar al mundo a través de la predicación del Evangelio, a través de la vivencia del Evangelio, no pudieron hacerlo porque no tenían con quién hacerlo. Es decir, este fue un error
que todos los teólogos de la historia de la Iglesia saben que ocurrió. Por lo tanto, mi preocupación esencial como un pastor de la Iglesia y como una persona, ¿cierto?, como un creyente, es precisamente eso, que no hemos sido capaces nosotros de que el Evangelio llegue a todas las áreas del ser del creyente y a la Iglesia en general, de tal forma que pueda ser un impacto para la sociedad. Cuando decimos que el mensaje del Evangelio es el mensaje central de toda la Biblia, y por tanto debe ser el mensaje central de la Iglesia, estamos apuntando correctamente. Sin embargo, cuando proponemos que el Evangelio se trata solamente de la salvación del alma, estamos cerrando el blanco. Miren, el Señor Jesucristo no dijo ir y evangelizar, dijo ir y hacer, ¿qué cosa? Discípulos. Ir y hacer discípulos, y eso implica un cambio total, una transformación total, que cada vez nos parezcamos más a Cristo y en consecuencia podamos hacer la tarea como que el Señor Jesucristo nos entregó. Cuando Graham Machen escribió, lo hizo en un contexto cuando el secularismo ganaba terreno en los Estados Unidos y la iglesia evangélica estaba encerrándose dentro de sus templos con una postura defensiva como la que yo acabo de escribir, que ha pasado durante varias etapas en la historia de la iglesia. La iglesia no le hizo caso a Machen. El secularismo tomó la sociedad y la iglesia se hizo irrelevante. La iglesia se hizo irrelevante. Desde ese tiempo hasta acá, la cultura norteamericana se saturó primero del secularismo, y el secularismo ha creado un vacío espiritual. El secularismo, ¿cierto?, es todo lo que no tiene que ver con Dios. Dios no existe, y si existe, dice el agnosticismo, no podemos conocerlo, es imposible el conocimiento, de ahí agnosis, ¿cierto?, sin conocimiento. Entonces dejemos de lado a Dios y preocupémonos de nosotros. Los hombres tienen la respuesta a todas las preguntas y vamos a solucionar todos los problemas del mundo. Pero ¿qué ocurre? Que el hombre es un ser espiritual. Y porque es un ser espiritual, entonces él necesita expresar esa espiritualidad, de tal manera que el secularismo crea un vacío espiritual que tiene que ser llenado. ¿Qué es lo que ocurrió entonces? Cuando el secularismo avanzó, se produjo un vacío. ¿Y quién iba a llenar ese vacío? Porque el cristianismo ya había sido dejado de lado como algo impracticable y que no tenía importancia. Obviamente, allí se abrió la puerta para el paganismo, el nuevo paganismo, o el neopaganismo, como se le conoce también, que está representado por la nueva era, por las religiones orientales como el hinduismo y el budismo, y por la práctica o la práctica de técnicas, bien digo, orientales, que llevan precisamente esa impronta, la impronta de la religión hinduista y budista. Debido a que el secularismo no puede borrar la realidad del ser humano como ser espiritual, la nueva era y todas sus técnicas importadas del Oriente buscaron y buscan todavía llenar el vacío que deja el secularismo. En el año 2010 yo di una conferencia en la iglesia sobre la nueva era. En el 2011 di una conferencia en la iglesia sobre la nueva era y su implicancia en la educación. Y la verdad es que en el día de hoy ustedes saben que esto está bastante en boga. Es decir, tenemos en ese sentido entonces dos cosmovisiones que son contrarias al cristianismo, que aparecieron fuertemente y parece que todavía siguen abarcando la mayor parte del pensamiento en Occidente. Estas dos cosmovisiones son el secularismo por un lado y el animismo por otro lado. Secularismo por un lado, animismo por otro. Donde más se manifiesta el secularismo en los países desarrollados, de Europa, por ejemplo, en los Estados Unidos, Canadá, es decir, los países como se le conoce normalmente como los países del primer mundo. Porque allí hay mayor cierto intelectualismo y todo esto, y definitivamente ellos promueven mucho más el secularismo. El animismo, por otro lado, ¿dónde se da? En los países del tercer mundo, como se le conocen, ¿cierto?, que son los países menos desarrollados. Y bien sabemos que el animismo es propio y es natural de los países en general y de las razas ancestrales de los indígenas en cualquier parte del mundo, porque en términos naturales ellos eran animistas. Siempre lo fueron. Todas
los pueblos originarios, ustedes pueden revisar históricamente y se van a dar cuenta que sus creencias son animistas. Ahora, la nueva era lo que hizo fue fusionar de alguna manera ese animismo y lo trajo nuevamente como algo plausible al siglo XXI. Estas dos visiones del mundo, aunque asoman como contradictorias, parecen contradictorias porque el secularismo no tiene nada que ver con lo trascendente, ¿cierto? Versus el animismo ve espíritus y ánimas en todas partes. Sin embargo, permanecen una al lado de la otra, quiero decir, en contra del cristianismo. Se puede ser ateo y al mismo tiempo practicar yoga, reiki, meditación trascendental y todas las técnicas propias del budismo y del hinduismo, sin ruborizarse. Aquí en nuestro propio contexto hay sectas de nueva era que están constituidas por personas que son ateas en cuanto a su concepto de Dios, no creen en Dios, supuestamente no creen en dioses, pero practican las técnicas que son propias de una religión como el hinduismo y el budismo. Así, por ejemplo, en un país como Chile, como el nuestro, el secularismo es cada vez más dominante y también lo es la práctica de la nueva era. Para muestra un botón, hace solo unos días, en el Senado de la República se estableció el 4 de noviembre como el Día Nacional del Yoga. El 4 de noviembre como el Día Nacional del Yoga. Este es otro tema. Algunas personas pueden decir, bueno, pastor, pero no tiene nada malo hacer yoga porque en definitiva es una técnica más de gimnasta, ¿cierto? Y que ayuda. Pero la verdad es que si ustedes investigan de dónde procede y cuál es el propósito, no van a opinar lo mismo probablemente. Ahora, más allá del punto en cuestión, el hecho es que se está dando una importancia capital a esto. Yo tuve una experiencia con cuando mis hijos estaban en enseñanza básica y le estaban precisamente enseñando yoga a los chicos allá, a los chicos más complicados, decían, porque el yoga los tranquilizaba y todo esto. Y yo fui a hablar con el director y le dije que por qué estaban enseñando hinduismo con el colegio, cuando se suponía que no se podía enseñar religión. Y el profesor me dijo, no, pero no es hinduismo. Yo le expliqué de dónde venía y cuál era el propósito, y me dice, bueno, en realidad puede ser. Y yo le digo, bueno, si ustedes enseñan yoga, eran obviamente talleres opcionales, optativos. Yo le dije, entonces ustedes me permitirán, por una cosa lógica, enseñar a dar un taller de Biblia. Me quedó mirando, quedó un poco sorprendido en el momento y luego dijo, ya, perfecto, ¿usted lo quiere hacer? Ya yo lo hago, perfecto. Así que durante un año hice un taller en el colegio de Biblia. Pero a lo que me refiero es que muchas veces lo hacen y lo practican sin saber inclusive cuál es su origen. El punto es que esta visión del mundo, esta cosmovisión del mundo que viene del Oriente, ¿cierto? Ha impregnado la sociedad en todas las áreas. Y aquí está el punto, en toda esta maraña de filosofías y confusión, la iglesia evangélica parece brillar por su ausencia. Yo les quiero decir que cuando yo hice investigaciones para poder dar la conferencia sobre la nueva era, no encontré páginas casi evangélicas, muy pocas que tenían relación con esto. Cuando yo posteriormente en el 2013 hice la conferencia sobre la ideología de género, no encontré ni siquiera una página evangélica que hablara sobre la ideología de género. De tal forma que la mayor parte del material lo obtuve de páginas católicas. ¿Qué pasa? ¿Por qué la iglesia no se interesa en estos temas? La iglesia está totalmente ausente del campo de batalla. Parece haberse retirado y haber dicho, bueno, nuestros cuarteles son nuestros templos y entonces vayamos a nuestros templos y desde allí podemos nosotros manifestar nuestra adoración a Dios, ser entrenados, capacitados bíblicamente, pero el punto es para qué entonces tenemos nuestros cuarteles para ser entrenados, si no es para poner en práctica aquello en lo cual hemos sido entrenados, ¿cierto? Una lectura de los libros de la Nueva Era nos dice esto: los paganos modernos ya no consideran que la iglesia evangélica sea una amenaza muy fuerte a su programa. De hecho, muchos evangélicos practican yoga y practican reiki. Muchos evangélicos están también interesados en la meditación trascendental, de tal manera que no parece ser la iglesia evangélica en particular una amenaza para este tipo de cosmovisión.
¿Cuál es la razón de esto? Una comprensión sesgada del Evangelio. Una comprensión sesgada del Evangelio. No alcanzamos a entender que el Evangelio abarca a toda la persona, no solo en el contexto de la iglesia, de su familia, sino de todas sus relaciones. La falta de cosmovisión bíblica ha llevado a los creyentes a practicar una religión el domingo sin ninguna implicación práctica el resto de la semana. No, el resto de la semana nosotros nos dedicamos a trabajar, tenemos otras cosas y el domingo, por supuesto, yo cumplo con la misión de ir a la iglesia y de adorar al Señor y de leer la Biblia y cantar juntos con los hermanos, ningún problema, pero luego parece que no hay una implicancia de ese evangelio, de esa misma palabra que escuchó el creyente desde el púlpito, no tiene mayor implicancia en la vida práctica cotidiana. Lo triste es que la cosmovisión cristiana no tiene promotores efectivos en estos momentos. Las dos cosmovisiones que ahora juegan en la cancha son el secularismo y el animismo pagano, que realmente terminan siendo compatibles. El secularismo no se resiente a una religión que no lo desafíe, por supuesto. Nadie se ofende porque alguien dice, bueno, yo voy a practicar yoga o voy a practicar el budismo zen, ¿cierto? Que zen significa camino, es decir, el camino hacia la plenitud, la realización, hacia el nirvana, el cielo de los budistas, no hay ningún problema. Yo tengo ese pensamiento y hago mis prácticas en conformidad a aquello. Bueno, eso no desafía al secularismo bajo ninguna circunstancia y por eso el secularismo se siente cómodo con este tipo de religiones. El animismo, por otro lado, tolera cualquier otra filosofía mientras no sea el cristianismo bíblico. Es decir, la única amenaza real es el cristianismo bíblico. Pero el desinterés de los creyentes por los asuntos contingentes es abismal. Parece que muchos confunden la obra de Cristo creyendo que Cristo vino para borrar solo sus pecados. O no solo sus pecados, quiero decir, sino también su cerebro. Es decir, ya borramos el cerebro, lo dejamos en casa y ahora tenemos solo corazón, ¿cierto? Y eso es obviamente algo totalmente absurdo. Yo les quiero leer algo de lo que dijo la expresidenta Michelle Bachelet en la ONU. Ellas, todos saben, probablemente muchos saben que ella es la persona encargada de los derechos humanos, ¿cierto?, en las Naciones Unidas. Y ella dijo lo siguiente, y hermanos, aquí yo quiero invitarles a ser un poquito más, ¿cómo podríamos decir? De ser un poquito incrédulo frente a las cosas que tenemos delante nuestro y que parecen muy lógicas y razonables, sin embargo tienen otros propósitos oscuros detrás. Miren lo que ella dijo. Dijo ella, no podemos volver al día cero. ¿A qué se estaba refiriendo con el día cero? Es decir, al día antes de la pandemia. No podemos volver al día cero, dijo. Antes de la pandemia. ¿Cómo le llamamos nosotros naturalmente antes de la pandemia? La normalidad, ¿cierto? Era lo normal, que cada uno saliera donde quisiera, que no llevara nada en su boca, que no tuviese que estar coartando la capacidad de reunión, es decir, nada de eso. Era normal para nosotros, esa era la normalidad. Pero miren lo que ella dice. No podemos volver al día cero. Esa es una normalidad mala. Es una normalidad que permitía un mundo desigual. Miren hacia dónde va el mensaje. O sea, lo que era normal, ahora no es normal. Incluso es algo malo, esa es una normalidad mala. ¿Por qué? Porque permitía un mundo desigual. Lo que nosotros hemos hablado con el secretario general de las Naciones Unidas es que necesitamos un nuevo contrato social por una nueva era. Lo que nosotros necesitamos es un nuevo contrato social por una nueva era. Y hermanos, ¿saben cuál es el instrumento que ha sido usado para esta nueva normalidad? Bien, entre comillas, el virus chino. Una de las cosas que me causa a mí tristeza es ver cómo los creyentes se tragan toda la propaganda de los medios masivos de comunicación como si fueran realidades absolutas. Se tragan el cuento de la cantidad de muertos por COVID, como si fuera una realidad indisputable.
Se tragan el cuento del terror que ha causado esto en la sociedad. Hay gente que tiene terror, pero tremendo, a poder infectarse con este virus como si fuera, no sé, un cáncer terminal. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo el mundo? El mundo sin Cristo, por supuesto, el secularismo en general, lo que está haciendo, está usando esto como instrumento para producir un cambio total, destruir la cosmovisión existente basada en el judeocristianismo e instaurar algo totalmente distinto en su lugar. Por eso digo que tenemos que ser mucho más, uh, meternos mucho más en la filosofía que subyace las cosas. Yo siempre he enfatizado esto en las charlas porque allí está la forma de poder descubrir qué es lo que está pasando detrás. Un nuevo contrato social. ¿Quién es el que habló del contrato social hace muchos años atrás? Juan Jacobo Rousseau, el que creía que el hombre era bueno y nacía bueno y que era corrompido por la sociedad. Lo que él se olvidó que la sociedad estaba compuesta por hombres y en consecuencia todos estaban corrompidos. El problema está en el corazón. La Biblia es clara al respecto. Sin embargo, ella habla de un nuevo contrato social, una nueva forma de vivir. Y esta nueva forma de vivir, por supuesto, no es la que nosotros habíamos vivido antes, y nos están haciendo creer que esto era malo y que ahora viene lo bueno, cuando en realidad es todo lo contrario. ¿Acaso esto no está mostrando abiertamente que hay un plan detrás de todo lo que estamos viviendo? ¿Acaso a ningún creyente le importa que se estén manipulando el mundo, estén manipulando al mundo para cambiar la cosmovisión cristiana? ¿Acaso no nos hemos dado cuenta que este virus ha sido usado como instrumento de manipulación a escala mundial? Queridos hermanos, todo esto muestra que hemos entendido solo a medias el Evangelio, que hemos dejado a un lado las implicancias del mismo, que necesitamos una cosmovisión bíblica con urgencia. Hoy urge oír bien las palabras del apóstol. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Romanos 12:2. No se conformen a este molde. No se conformen a este tipo de especulaciones con las cuales se están tratando de cambiar su manera de pensar, sino sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esta es la victoria que Dios nos ha prometido. Cada día el secularismo aprieta más el cuello de nuestras culturas y cada día el paganismo gana más adeptos, susurrando al oído sus promesas sublimes. Seréis como Dios, dice el animismo o el paganismo en general, ¿cierto? Lo que bien sabemos es el susurro de la serpiente. El único camino a la victoria será una renovación de nuestro entendimiento y el de los que nos rodean. Los cristianos hemos cedido al sector público, por decirlo de alguna manera, en los debates públicos sobre las políticas del país, los asuntos de importancia como la seguridad, la economía, la educación. Nunca se oye una presentación hábil de lo que enseña la Biblia sobre estas cosas. Los cristianos en gran medida, en desobediencia a Dios, nos hemos conformado a este siglo y no nos hemos transformado por medio de la renovación de nuestro entendimiento. La pereza quizás, el miedo, el temor, la falta de interés, estas cosas han sido nuestros pecados realmente. Ahora, no podemos llorar entonces cuando los secularistas y los paganos se juntan para intentar eliminar la iglesia. Cosa que ya se ha hablado en más de una publicación. Hace un tiempo, la ONU ha declarado que la iglesia es enemiga de los derechos humanos. Es decir, ya la puso en el papel de enemiga del avance del progresismo, ¿cierto?, comandado por este organismo supranacional. Pero ¿qué dice la Biblia? Que Dios creó al hombre para que operara una cosmovisión, es decir, con un marco de referencia del mundo. Y ese marco de referencia no brotaba de sus propias especulaciones o de sus propios pensamientos, sino que ese marco de referencia le había sido dado, entregado por el Señor que los creó. Nos creó como seres racionales, con la capacidad y la necesidad de unir los eventos de nuestra vida bajo un paradigma, un modelo coherente.
El concepto de cultura y de cosmovisión implica estos paradigmas. Pero la mayoría de los antropólogos, por ejemplo, creen que la diferencia de cosmovisiones resulta de la casualidad o de circunstancias relativas. Dice, la gente piensa en diferentes formas por un asunto relativo, circunstancial, momentáneo, por una casualidad, porque se unieron ciertas culturas o ciertas personas, pero en realidad la Biblia nos enseña que Dios no solo nos dio la capacidad de formar un paradigma, un modelo coherente de la vida, sino que nos dio ese mismo paradigma. Los capítulos 1 y 2 de Génesis, si se estudian adecuadamente en su contexto, nos vamos a dar cuenta que precisamente apuntan a eso. Y una cosa interesante, estos dos capítulos preceden a la caída. Ahora, algunas personas dicen, bueno, pero con la caída se distorsionó todo. Sí, es verdad, pero el principio siguió siendo el mismo. ¿Recuerdan un ejemplo de esto? Por ejemplo, cuando el Señor le dicen le hablan sobre el divorcio. ¿Por qué Moisés dio carta de divorcio? Y él le dice, sí, pero no fue así desde el principio. ¿A qué principio se refería? Obviamente a antes de la caída. Y ahí, de hecho, la cita es de antes de la caída, el capítulo 2, específicamente cuando habla sobre el matrimonio. De tal manera que Dios no ha cambiado su cosmovisión, la cosmovisión que Él quiere que tengamos nosotros, ¿cierto? Como hijos de Dios. Vamos a ver entonces algunos elementos de la cosmovisión que esperamos que puedan servirnos a nosotros y puedan despertarnos también a poder investigar más profundamente, como dije al principio. En primer lugar, la Biblia nos enseña, esta es una parte del paradigma, la total distinción entre Dios como creador y el mundo como creación. La total distinción entre Dios como creador y el mundo como creación. Esta distinción era única en el tiempo que Moisés escribió el Génesis. La cosmogonía de Moisés era singular. No tenía parangón con los mitos paganos que decían que el hombre era el resultado de guerra entre los dioses. No había comparación en eso, porque los mitos paganos decían que el hombre era formado, resultado de las guerras de los dioses, y era formado por los cuerpos muertos de los dioses. Había una cantidad de mitos, ¿cierto?, que nosotros tenemos en la antigüedad. El mismo Egipto, donde Moisés fue criado, y en la cosmogonía en la cual Moisés fue enseñado en Egipto, tenían una cantidad de conceptos respecto a cómo se había creado el mundo y la fusión que había entre el mundo y los dioses. Ninguna religión pagana comparte la total distinción entre Dios como creador y la creación, siendo una creación ex nihilo, es decir, de la nada. Todas las otras religiones animistas creían que el hombre era una chispa de lo divino, que de alguna manera lo divino estaba en el hombre como una chispa especial y que tenía que desarrollarse a través, por ejemplo, el gnosticismo decía del conocimiento intuitivo. Por eso los adoradores de Baal, por ejemplo, podían participar y dramatizar el ciclo de la tierra y su fertilidad en sus templos, haciendo uso de la prostitución sagrada. En el Antiguo Testamento aparece Baal y Acera, ¿cierto? Baal era el consorte masculino y Acera era la consorte femenina. Y se suponía que tenían que hacer ciertos ritos, y esos ritos de fertilidad normalmente para que se juntaran sexualmente, ¿cierto? Los dioses como Baal y Acera y pudiesen hacer fecunda la tierra. Nosotros tenemos, por ejemplo, tuvimos la oportunidad cuando, por la gracia del Señor, pudimos estar en Israel, de ver una estatua original de la diosa Astarte o la diosa Diana, con muchos pechos, con una gran cantidad de pechos. Y esa es una forma de decir, ¿cierto?, de exponer a través de esa estatua la fertilidad. De tal manera que todos los ritos paganos y todas las cosas paganas que se hacían también tenían que ver con la inmoralidad, porque a través de la prostitución sagrada, de hombres con hombres, mujeres con hombres, se podía motivar a Baal y Acera para que pudiesen procrear, y entonces de esa manera la tierra era fecundada. Las religiones orientales, como el hinduismo con su filosofía monista, por ejemplo, asumen que la creación es parte de Dios. Es parte de Dios. Y todos somos Dios o somos parte de Dios. Una piedra, el agua, los árboles, cualquier cosa, y nosotros también somos parte de Dios. De tal manera que no hay distinción entre la creación y el creador.
La cosmovisión que Dios le dejó al hombre tenía como fundamento la distinción entre Dios como creador y el mundo, incluyendo, por supuesto, al hombre. Quizás el salmo que vale aquí poder revisar es el Salmo 8, ¿cierto? Nos hiciste poco menor que los ángeles, nos hiciste, nos creaste, poco menor que los ángeles, a los ángeles también los creaste, bueno, a nosotros también nos creaste, y también a todas las cosas las pusiste bajo nuestros pies, bajo los pies del hombre, ¿cierto? Para que las subyugásemos. Es decir, ahí está el proceso de creación y está también la distinción entre el creador y la creación, claramente establecido. Pablo dice en Romanos 1, 18 al 32, bien lo sabemos, no lo vamos a leer, ¿cierto? Lo hemos visto varias veces en estas charlas, que la ira de Dios está siendo manifestada desde el cielo, precisamente porque los hombres no quieren honrar al Creador, se han negado a honrar al Creador, a darle la gloria como Él se merece, porque para eso fue hecha la creación, precisamente para dar gloria al Creador. Este pasaje junto con Génesis 3 muestra que el asunto de la cosmovisión no es un asunto neutral ni que se puede obviar o se puede realizar conforme a lo que yo quiera, sino que es algo que necesitamos tener porque todos tienen una cosmovisión, ya sean conscientes o no conscientes. El punto es si tenemos el paradigma correcto para poder interpretar la realidad. Dios exige que esta distinción fundamental se guarde entre Él como creador y la creación. Dios creó al hombre con la capacidad de reconocer la cosmovisión que Él estableció y esta cosmovisión se ajusta a la realidad verdadera. Toda religión pagana, es interesante, ataca este punto fundamental. Toda religión pagana ataca este punto fundamental. Hay una filosofía que no está en boga ahora, pero que se parece mucho, digamos, al hinduismo, que es el panenteísmo. Y el panenteísmo dice que, de alguna manera, toda la creación y Dios junto con la creación van evolucionando. Y esto parece ser también el principio que nosotros tenemos en las religiones paganas, pero Dios es distinto a su creación. Un ejemplo quizás más cercano a nosotros en el día de hoy es el ambientalismo, para decirlo de otra manera, ¿cierto? Esta religión, porque es una verdadera religión, que es representada por una chica del norte de Europa, bien sabemos a quién me estoy refiriendo, y que hace de la creación, la tierra, una deidad. Una deidad. De hecho, los pueblos animistas de la mayor parte del mundo creen que la tierra tiene personalidad propia, ¿verdad? Cuando ocurre, por ejemplo, un terremoto, un tsunami, alguna situación de esa naturaleza, dicen, la tierra está expresando su desagrado por lo que el hombre hace. Y entonces se deifica la creación. Y otra vez se produce una fusión que la cosmovisión bíblica es la única que nos puede mostrar que eso es errado. A esta deidad, a esta tierra, ¿cierto? Le llaman la diosa Gaia, así le llamaban los griegos. La madre tierra, también se le llama la Pachamama, igualmente en las culturas del norte de nuestro país. Esta es la víctima del hombre y su carácter depredador, ¿cierto? El hombre es un depredador que está destruyendo toda la creación. En consecuencia, el hombre es el victimario y la tierra es la víctima. Y entonces tenemos que defender a la tierra del victimario. Por tanto, ¿cuál es la solución a esto? El control demográfico. Yo no sé si si en su mente ahora está pasando por su cabeza esto, la ley que ya aprobaron en la Cámara de Diputados en la Argentina, y que es la ley de aborto, que es una de las leyes más fuertes y más terribles que se han establecido. Ese es el control demográfico. La promoción de la homosexualidad es control demográfico. Y una serie de otras cosas, ¿cierto? Que nosotros tenemos, la eugenesia, la eutanasia en particular, quiero decir, la eutanasia también tiene que ver con control demográfico. De tal forma que podemos ver una fusión entre Dios y la creación. Sin embargo, la cosmovisión cristiana, y esto es lo que tenemos que tener claro nosotros, hace una distinción total y absoluta. Una existe para el otro.
La creación existe para Dios, para darle gloria y honra a Dios. Dios no existe para la creación. Dios existe eternamente, antes de todo lo creado. Entonces, debemos entender este punto. En segundo lugar, la cosmovisión bíblica incluye el hecho de que el hombre fue creado a imagen de Dios. Y yo sé que todo esto que estamos diciendo ustedes lo saben. No es nada novedoso, pero necesitamos poder entender y poder limpiar bien esos lentes para ver con claridad. El ataque contra la cosmovisión bíblica siempre incluye rebajar al hombre de su lugar privilegiado para ponerlo a un nivel igual o inferior a las criaturas. Muchas de las mismas personas que pelean, por ejemplo, para que no se corte ningún árbol, son las que apoyan el aborto. ¿Se han dado cuenta de eso? Es interesante. Muchas de las personas que apoyan, y yo diría prácticamente la mayoría, que apoyan el resguardo y la protección, a veces a ultranza de la creación, son las que promueven el aborto. ¿Qué es lo que están diciendo con eso? En términos reales, en términos prácticos, que el hombre vale menos que la creación, vale menos que los árboles. Los árboles son elevados más arriba de las personas y los niños que están desarrollándose en el vientre de su madre son rebajados a objetos, ¿verdad?, que pueden ser desechados, a objetos desechables. El relato de Génesis reitera con énfasis el hecho de que el hombre fue creado de una manera muy especial, singular y única, diferente a toda la demás creación. Tanto los animales como el hombre fueron hechos de la tierra, pero solo en el hombre Dios sopló aliento de vida en su nariz. Eso dice Génesis 2:7. Y esto es la distinción absoluta. Total, este soplo está relacionado en el resto de las escrituras ¿con quién? Con el Espíritu de Dios. Ruach es la palabra en hebreo. Y es la misma palabra, digamos, en el griego, neuma, soplo, aliento, viento. Vida, eso es lo que iba allí en ese soplo. Fue el Espíritu, entonces, el Espíritu Santo, que creó de manera especial al hombre a la imagen de Dios, vistiéndole de las cualidades especiales de santidad, dominio y gloria. El hombre fue hecho con esas cualidades inherentes porque son cualidades que están en Dios. Fueron estas vestiduras de la imagen de Dios las que lo capacitan para ejercer su labor importante como mayordomo al tener la santidad de Dios impresa sobre su corazón. Las motivaciones del hombre armonizan con las de Dios. Así era en el principio, así era antes de la caída, por supuesto. Pero así también es el propósito de la nueva creación, de la regeneración, que es producto de la obra del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo en nuestro corazón, donde nos hacen nuevas criaturas y entonces el propósito es volver a restablecer lo que Dios hizo al principio. Lógicamente eso culminará total, absoluta y perfectamente en la gloria, bien sabemos, pero nosotros vamos en un proceso progresivo de crecimiento en este aspecto. Por tanto, el hombre es hecho a imagen y semejanza de Dios, y como tal, Dios lo creó, y esto es lo tercero, como un corregente de él para administrar la creación. Es decir, es el mayordomo y responsable delante de Dios. Este es el tercer aspecto de una cosmovisión bíblica. Y es el hecho que Dios responsabiliza al hombre por crear culturas obedientes a él. Dios ha revelado en su palabra las normas por las cuales el hombre debe desarrollar su actividad cultural y Dios pedirá cuenta al hombre en el juicio final. Cuando Adán y Eva pecaron, estaban negando su responsabilidad delante de Dios, negando que habrá un juicio. ¿Por qué? El Señor les dijo, de cierto moriréis o ciertamente moriréis. Y ellos estaban con la desobediencia diciendo, no, eso no es así. Y despreciando también la tarea que Dios les había dado. Es decir, Dios le encomendó la tarea de mayordomía, de coadministración, y sin embargo ellos estaban renunciando a todo eso. Es común oír, ya no hay temor de Dios en la sociedad. Y es verdad, la frase acierta. Si bien no todas las personas, por ejemplo, en el siglo XX, vamos a decirlo así, eran verdaderos creyentes, sin embargo, muchos creían por lo menos de que sí había un juicio final y de que sí el hombre debía comparecer un día de lo que hizo. Y esto servía en un sentido para frenar la violencia y la maldad.
Hoy las nuevas cosmovisiones descartan por completo a Dios y un juicio final. Por tanto, ya no hay temor de Dios. Ya no hay responsabilidad, y por eso es que la vida del ser humano se ha vuelto desechable, y eso es terrible. La vida del ser humano se ha vuelto desechable. Nosotros defendemos la vida absolutamente desde el principio de la concepción, porque principalmente Dios es el dador de la vida, y por tanto cualquier persona que obstaculice el desarrollo de la vida en gestación se transforma en una persona que levanta su puño en contra de Dios, es un rebelde en contra de Dios. Y por tanto nosotros hemos de rechazarlo porque somos hijos de Dios y entendemos que es un delito directo contra el Dios creador. Ahora, el tema de la responsabilidad es uno muy importante. Darrell Miller, que es un escritor que escribió un libro que se llama Discipulando las Naciones, él dijo lo siguiente: las cosmovisiones seculares y animistas colocan la responsabilidad de los problemas del hombre fuera del hombre mismo. Eso es interesante observar. Ellos colocan la responsabilidad de los problemas del hombre fuera del hombre mismo. La pobreza es impuesta, dicen ellos. Los recursos faltan. El colonialismo oprime. Somos víctimas. Sin cuestionar que existen muchas injusticias y opresión y falta de recursos en este mundo, sin embargo, este escritor apunta que en primer lugar se deben destacar varios ejemplos en que las culturas con todos estos problemas, es decir, con dificultades económicas, con falta de recursos, con no tener la posibilidad y la capacidad de salir al mar, ¿cierto? Como lo que reclama muchas veces Bolivia y otros países que son mediterráneos, también Paraguay es un país mediterráneo, igualmente no tiene salida al mar. Sin embargo, algunas de estas naciones, en Europa también hay países mediterráneos, sin embargo, tienen igual la capacidad para salir adelante. Por tanto, no podemos decir a priori que estos factores son la causa de la pobreza. En segundo lugar, una cosmovisión bíblica nos permite ver que la pobreza y el atraso es más una cuestión de creer y vivir la mentira y la desobediencia que otra cosa. Dios ha dado al hombre, a todos, sin distinción, un poder creativo. La mentira de Satanás es hacernos creer que somos víctimas incapaces. ¿Y qué es lo que más escuchamos nosotros en el día de hoy? Que somos víctimas. La mujer es víctima del hombre. El hombre es el victimario. La gente de color es víctima. Los blancos son los victimarios. Los ricos son los victimarios. Los pobres son las víctimas. Se ha victimizado, pero de una manera increíble, a las personas. De esa manera se disemina la mentira de que en realidad ninguno de nosotros es responsable. Hemos dejado a un lado esa responsabilidad y hemos dicho que la culpa siempre es de otro. Para muchos la forma de su desobediencia a Dios es aceptar y creer la mentira de que otros tienen la culpa de mis problemas y por tanto otros deben resolverlos. Llámese hoy más que nunca Estado. El Estado subsidiario, el Estado soberano, el Estado que es el que tiene que resolver todos mis problemas y entonces nadie es responsable. Este fatalismo y conformismo conduce a una cultura de pobreza y a la vez niega nuestra responsabilidad ante Dios como mayordomo. ¿Quién va a responder por mí un día de mi responsabilidad delante de Dios? No van a ser los demás, no va a ser el Estado, porque el Estado es un ente creado, ¿cierto?, controlado por personas, por gobiernos, por sistemas de pensamiento ideológico. No van a ser ellos los que van a dar cuenta de eso. Vamos a ser nosotros mismos. Hermanos, no somos víctimas, somos responsables delante de Dios de usar los recursos que Dios nos ha dado sabiamente. Esto trae bienestar presente y tranquilidad en el futuro cuando seamos llamados a dar cuenta de nuestra mayordomía. Lo notan si tuviésemos solamente estos tres conceptos absolutamente claros y entendiéramos que también el Evangelio tiene que ver con esto. Y que el Evangelio lo que está haciendo es restaurar lo que el diablo vino a destruir. El Señor vino, ¿verdad?, a restaurar lo que el diablo vino a destruir.
entonces nosotros, los creyentes, debiésemos ser también los más responsables en nuestra mayordomía, entendiendo que eso involucra la cultura y que nosotros también de nuestra responsabilidad de llevar la imagen del Señor Jesucristo allí también a la cultura. La misión es algo compartido por una cultura entera o sectores de una cultura, tiene implicaciones culturales y amplias también. Salvar almas no es la meta de la evangelización, es la puerta que se abre para llegar a la meta. A ver, ¿qué quiero decir? Bueno, van a decir, bueno, la salvación el personal es lo más importante. Por supuesto que sí, pero es la puerta de entrada. A eso es lo que estoy refiriendo. No es la meta de la evangelización. Hacer discípulos sí lo es. Ir y hacer discípulos. Dios nunca mandó a sus discípulos a salvar almas, nada más, sino a ser discípulos. Los envió a ser discípulos. Un discípulo es un aprendiz, es un reflejo de su maestro. El mensaje superficial de la iglesia evangélica hoy es una afrenta a nuestro Señor Jesús, que mandó a enseñar que guarden todas las cosas que yo os he mandado, todas las implicancias que tiene el evangelio. Cuando nosotros vemos al apóstol Pablo enseñando en sus epístolas, en las epístolas que él escribió, lo vemos claramente mostrando las implicancias del evangelio. De lo contrario, sería suficiente con mostrar que hasta Cristo y la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo era suficiente y ya no había nada más. Pero el apóstol Pablo muestra las implicancias que eso tenía en la vida práctica de los creyentes y las iglesias que él fundaba en diferentes partes del mundo. Este mandato de Jesús implica mucho más que llevar a una persona a la conversión. Implica restaurar la imagen de Dios en aquella persona en todo su ser y en todas sus actividades, restaurándola como mayordomo de su creación. Porque la imagen de Cristo que lo regeneró, que lo trajo a una nueva vida, es la que él debe representar ahora. Y como mayordomo de Dios, nuestra influencia entonces, hermanos, no se limitará tan solo a la iglesia o a nuestro hogar, sino que se extenderá a todas nuestras relaciones sociales y culturales. A eso debe apuntar nuestra vida como creyentes y como iglesia del Señor Jesucristo. Debemos aprender muchas cosas, debemos cambiar muchas cosas en nuestro corazón y en nuestra mente, en nuestra manera de pensar. Yo les decía al principio, yo me he dado cuenta de que desde el momento en que el Señor me llamó a pastorear, cuando recién no sabía nada, tenía muchas preguntas y cuando llegué quizás a pastorear sin ninguna experiencia, comencé en el proceso a aprender, de tal manera que el Señor me llevó también en ese proceso de aprendizaje juntamente con la iglesia y a transformar concepciones cerradas que todavía habían en mi cabeza o quizás muy limitadas. Y por eso es importante poder estudiar las escrituras más profundamente, ver estos principios esenciales y que siempre vamos a estar en una batalla cultural, en una batalla en nuestra propia mente, y luego en una batalla, ¿cierto?, con las cosmovisiones disidentes contrarias al cristianismo, que son las que se están imponiendo en la sociedad. No solo ahora, sino siempre han intentado imponerse, porque obviamente esto viene del susurro de la serpiente, que creó una cosmovisión diferente y antagónica al cristianismo. Por tanto, queridos hermanos, son apuntes, son reflexiones, pero también son algunas informaciones que podemos usar adecuadamente para que podamos realizar la tarea que el Señor nos dio en una forma integral y no circunscrita solamente a un área de nuestra vida. Vamos a orar un momento. Padre, gracias por este tiempo, gracias por cada uno de los hermanos que en todo este proceso ha estado presente. Gracias por aquellos, Señor, que han tenido el deseo, han abierto su corazón para también poder quizás reflexionar y meditar acerca de estas situaciones que nosotros vemos en el día de hoy, interpretar la realidad
de tal manera que podamos ser consecuentes con nuestra fe y entender que el Evangelio no solo se trata de la salvación de nuestra alma, sino de un cambio completo, de una regeneración absoluta en todas las áreas de nuestra vida, de un cambio en nuestra apreciación de las cosas y una interpretación bíblica de todo lo que nosotros vemos y apreciamos en el medio de nuestra cultura. Danos de tu gracia para ser verdaderos discípulos tuyos, Señor, y crecer en esa conformidad a la imagen de Cristo para que te podamos representar adecuadamente en un mundo transitorio como este. Bendice a mis hermanos, gracias por estos tiempos preciosos que nos has dado cada viernes. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, damos la oportunidad, como siempre, a los hermanos que quieran participar y que aprovechen de esta última ocasión, que no se queden con nada y puedan también manifestar sus dudas o también su aporte. Así que me quedo atento a que levanten la mano o que también escriban en el chat para poder dar la palabra. Pues yo, no. Sí, hermana Freddy, ¿Sí? adelante. Sí. Adelante. Hola, ¿me escuchan? Sí, le ¿me escuchamos. escuchan? Ya, gracias. Agradecer al Señor por la charla que se está dando, muy linda la nueva ella en Dallas que yo me había hablado cuando el instituto lo pasamos, pero a mí ya se me había olvidado y gracias por recordarlo nuevamente y tocar mi vida porque sí, de verdad que todo se lo quiero. Te empezamos a escuchar, pero ya no te escuchamos casi. Quizás tapó el micrófono, hermana. Tiene tapado el micrófono, tal vez. La mano. A ver. No, no se escucha. No, no se escucha. Muy bien, Florida. Gracias. Te escuchamos al principio con la gratitud y claro, agradecemos al Señor por darnos esta instancia y gracias por poder participar también con nosotros. El hermano Alberto está usando el chat últimamente y no sé, tiene un comentario, lo voy a leer. Dice, el ser humano ha admirado en un ciclo constante las cualidades y características de la creación de Dios. Sabe que existe un ser superior y le llama Dios, pero en la realidad, en la vida cotidiana, no vive para Dios, ni le cree a Dios. Prefiere poner su mirada en lo palpable y visible y entonces ¿dónde queda la fe en Jesucristo? Esto lo vemos en las filosofías inocentes, entre comillas, dice, como lo es el animismo infantil, con frases como la luna nos ve, el viento está en todas partes y lo sabe todo, también mediante el totemismo, representándose en un vegetal o animal para definir un grupo o civilización. Y estas cosas son puertas que abren al enemigo. Eso es lo que comenta el hermano. Igual. Correcto. Sí, sí, absolutamente así es. Sí, muchas gracias, hermano. Como siempre, gracias por su contribución. ¿Alguien más? Si alguien quiere comentar, esta es en la última oportunidad. Como dije, yo les doy las gracias a ustedes por estar con nosotros, porque si no, si nadie estuviese conectado, haríamos un culto familiar con esto nomás, pero ustedes igual se han conectado para poder participar de estos tiempos especiales. El hermano Juan parece, ¿no? ¿Ya? Adelante. Sí, ahí está. Adelante nomás, hermano Juan.
Gracias, hermano. Bueno, quería también dar las gracias al Señor por estos tiempos. Bueno, yo no participé de todas las charlas, pero en las que pude estar han sido de mucha edificación. El pastor Iván mencionaba al principio de la charla de hoy día que tenía un objetivo, y el objetivo era que se despertara, digamos, la mente y las ganas de involucrarse No más se en estos temas escucha. que son tan importantes Parece que mi teléfono para nosotros como creyentes, porque ¿a dónde? bien es cierto, nosotros no somos del mundo, pero estamos en el mundo y obviamente la iglesia debe impactar a la sociedad. Y yo creo que el objetivo se ha logrado totalmente, Pastor Iván, y sí se ha despertado un interés en todos estos temas tan necesarios para hoy, para la iglesia, para poder seguir cumpliendo nuestro rol, y también el deseo de someter todas las áreas de nuestra vida al Evangelio. Así que agradecido al Señor por este tiempo, Pastor Iván, y ha sido de mucha edificación y confrontación también, en el hecho de en qué estamos ocupando nuestra mente todo este tiempo. Así que muy agradecido, Pastor Iván. Muy bien, gracias, hermano Juan. Sí, esperamos que el Señor pueda bendecir. Él hace con su palabra lo que quiere, también con estas reflexiones que hemos podido tener en este tiempo. Pastor Eduardo, ¿podría decirnos algo al respecto? Usted ha estado casi en todas las charlas también, desde el principio. Quisiéramos escucharlo. ¿Ahí? ¿Se escucha? Ahí sí. Hola, saludos a todos, gracias Pastor Iván. No, la verdad es que cuando en las primeras charlas que No estoy pude nomás. comenzar a participar, después traté de estar siempre, a excepción de la semana anterior, que justamente yo estoy haciendo un diplomado en el Instituto Integridad y Sabiduría. Justamente me tocó semana de prueba de cosmovisión. Entonces ahora me acordaba de muchas cosas que usted mencionaba, y una, así como haciendo un alcance pequeño, es como nosotros todos tenemos una cosmovisión, independiente del que uno no sepa articularla. Entonces, en esa cosmovisión que cada uno tiene, llega el cristianismo. Entonces, como muchas veces en nuestro cristianismo se ve afectado por la cosmovisión con la cual veníamos. Y esa es una carga que solo es posible sacarse de encima a través de la palabra del Señor. Y tal como usted decía, enfatizando el discipulado. Y también me sentía muy, ahora venía escuchándolo mientras venía para la casa, me sentí muy identificado con lo que decía usted, porque a mí también en la congregación me tocó lo mismo, ir creciendo junto con la congregación. Ahora también me siento que estoy creciendo, o sea, no digo que esté ni a término ni a mitad de camino, pero también me tocó algo muy similar. Entonces, también participar y conocer a algunos hermanos que ya somos amigos ahí en Facebook, también ha sido muy bueno. Así que acá en la casa estamos con mi esposa, mi hija Grace y Eduardo Natán, que viene en camino ya en enero, muy agradecidos de haber formulado este nexo, y idealmente, no sé, pues cuando nosotros vayamos al sur o ustedes vengan a Santiago, poder conocernos personalmente. Pero muchas gracias por el trabajo, pastor, porque uno sabe lo que significa preparar algo como esto, y que el Señor añada sabiduría, y la gracia del Señor siempre esté con usted. Muchas gracias por todo. Muchas gracias, Pastor Eduardo. Sí, ha sido un lindo poder conocerle virtualmente y esperamos conocernos ya en persona. No va a ser ahora en el eclipse, sí, porque ya no entra aquí. Ya no. Además No que se va a entendió. eclipsar el eclipse, parece, porque va a llover. Va a estar nublado. Un abrazo grande a Un usted, a abrazo, su bendiciones. esposa, a su hijito. Muchas gracias. Gracias, pastores. Hay una hermana que tenía la mano levantada, pero está con el nombre de Alexis. Y después me pidió la palabra el hermano Isaac, que nunca falla en cuanto a su aporte. Así que demos la palabra a la hermana.
Ahí sí. Hola, ¿me escuchan ahí? Ya, Sí. porque me cuesta un poco. Solo agradecer, yo sé que no nos conocemos personalmente, mi esposo está ahí en paralelo porque nosotros tenemos discipulado de jóvenes a esta hora, pero simplemente agradecerle, Pastor Iván, nosotros tuvimos la oportunidad a través de, bueno, yo escuchando prédicas del pastor Miguel Núñez, llegué a usted con lo que hicieron en Temuco hace años y los veía desde Puerto Montt. Entonces, además, cuando nos comunicamos con una hermana, supimos de sus estudios. Entonces nosotros en marzo se decidió que volvíamos a Villarrica y siempre le decía a mi esposo que ojalá Dios nos permitiera poder estar en sus estudios, en su iglesia, ¿cierto? Porque obviamente regresábamos, tenemos nuestra enseñanza, pero yo siempre le pedí al Señor que nos ayude a seguir aprendiendo. Y sé que esta es una oportunidad que tenemos, gracias por entregarnos el link, por permitirnos estar. De hecho, voy a aprovechar que es el último también para pedir que ojalá el otro año sigan, porque no solamente somos nosotros, seguramente hay muchos hermanos que quieren siempre aprender y tener una claridad, porque a veces, como usted decía, creemos que solamente es la Biblia, pero nosotros necesitamos mucho conocimiento. Si queremos discipular a otros, los primeros que tenemos que buscar de una fuente correcta de la sana doctrina somos nosotros. Entonces, ahí viene llegando mi esposo para que también pueda agradecer y despedirnos. Y eso, para no extenderme mucho, para darle la oportunidad a los hermanos. Buenas tardes a todos. Solamente cortito, agradecer por las enseñanzas, porque nos gusta a nosotros aprender de la Escritura, nos gusta aprender de personas que nosotros creemos que están también en esto de aprender de las Escrituras. Así que muchas gracias por recibirnos, por darnos el link también para poder comunicarnos y que se siga repitiendo esto y ojalá podamos nosotros también estar. Así que muchas gracias. Bendiciones. Bendiciones, un abrazo grande. Gracias a ustedes por estar con nosotros también en este tiempo. Esperamos verles algún día físicamente, digamos. Muy bien. Cristian, ¿quién venía ahora? La verdad es que no tenía apuntado a nadie. Isaac, el hermano Isaac. Oh, sí, perdón. Perdón, lo estaba Sí. grabando. Hermano Isaac. Ahí está, hermano Isaac. Adelante. Solo quería pedir la palabra para dar gracias, pastor, gracias a los hermanos. Ha sido un tiempo enriquecedor poder compartir todas estas charlas, súper desafiante porque también debo reconocer que lamentablemente en nuestra iglesia no siempre tenemos esta formación, pero lo que aprendemos también hay que transmitirlo y esa es una bendición. Agradecer al Señor también por conocer a hermanos acá, al hermano Cristian, al pastor Cristian y a los demás hermanos. Ha sido una bendición compartir, aunque conozco solo las caras, pero ha sido una bendición escucharles, compartir. Me he sentido, y junto con mi esposa que está por ahí, que nunca mete la cuchara, pero nos hemos sentido amados, bendecidos por este tiempo, aunque el hermano Cristian no me quería dar la palabra ahora, pero igual. Y no sé qué iba a hacer pastor porque su publicación decía que esta era la penúltima. Sí, así que mi hija me recordó después que, bueno, yo la próxima semana no estoy disponible porque precisamente está la graduación de mi hija. Y el subsiguiente es Navidad, entonces todos van a estar metiendo el pavo al horno a esta hora y obviamente sería como desubicado poder tener charla en ese momento. Sí, perfectamente en enero podemos hacer la que falta, así que no tenemos ningún... Bendiciones, hermano, un gusto, el Señor les bendiga y bueno, cuando el Señor quiera nos volveremos a encontrar por allá en Temuco cuando podamos, si es que están los planes, ¿cierto? Poder, en Villarrica, perdón, poder retomar esas lindas conferencias que también fueron de bendición para nosotros. Un datito, no sé si para los hermanos que también les interesa seguir profundizando en la cosmovisión bíblica, hay un hermano español nacionalizado estadounidense que se llama César Vidal,
que Sí. también es bien enriquecedor escucharlo. Él habla de una de las cosas que habla el pastor, de este tema del gran reseteo, cómo se está aprovechando la pandemia y bueno, de antes de la pandemia para hacer en realidad un cambio o una facilitación mucho más amplia de la instalación de leyes y bueno, todo lo que es la conmovisión que en realidad más que política va en contra de la escritura. Así que gracias pastor, gracias hermanos y bueno, nos volveremos a encontrar si el Señor lo permite. Un abrazo grande a mi hermano Isaac, a su esposa también, por supuesto, a su hijita. Y es verdad, obviamente, si ustedes escuchan a César Vidal, no van a querer escucharme más a mí, por supuesto. Él sabe, él sí sabe. Así que sin duda es recomendable escuchar a César Vidal, un hombre que tiene una claridad también de exposición y un conocimiento profundo de todos estos temas. Y lo otro, yo sé que de alguna manera estoy a la sombra de Sugel Michelén y Miguel Núñez, así que bueno, eso hay que vivir con eso nomás, ¿por qué le vamos a hacer? No, es una broma. Son muy buenos amigos, así que han sido de bendición también para mí, por supuesto. Muy bien. Aquí tengo, Cristian, un mensaje de Jesse. Sí. Sí, de Jessica igual. Dice, queremos como familia agradecer a Dios por este precioso tiempo junto a ustedes, hermanos y hermanas. Dios continúe usando su vida. Pastor Iván, saludos y bendiciones a sus hermanos del sector de Chanco, comuna de Pitufquén. Pitufquén es la mejor ciudad del país, por supuesto. Así que un abrazo grande, Jesse. Que el Señor te bendiga a ti y a los tuyos. También ahí veo levantando la mano Hernán. Hola, pastor. Hola a todos, Hola, los hermanos. Bueno, yo generalmente, escuchando siempre, me he reservado hablar, aun cuando tengo ganas de opinar o de preguntar. Esta vez no voy a hacer la excepción por ser la última vez y aprovechar de agradecerle también todas las veces que tuvimos la oportunidad de participar, aprender, ¿cierto? Edificarnos también, generalmente acá en la casa. Después de la charla a veces nos quedamos conversando con mi suegra, con la Tami, dando vueltas al mismo tema, aplicándolo también a nuestras vidas. Así que muchas gracias por todo, saludos a los hermanos y generalmente tiendo a concluir que son tiempos obviamente muy difíciles para la iglesia. Tiendo a pensar en que durante los tiempos de la iglesia primitiva todo aquel que decía que Jesucristo era el Señor, ¿cierto? Se rebelaba contra la autoridad del César y le significaba obviamente poner en peligro su vida. Quizá nos toque pasar un tiempo como ese y tiendo también a recordar tiempos de la iglesia puritana en donde también hubo una persecución, muchos fueron a la cárcel por no seguir las órdenes del rey, ¿cierto? Y de la iglesia oficial en ese entonces. Obviamente los contextos son diferentes, pero sí podemos decir que existen algunas cosas que podrían repetirse para nosotros también. Y para eso siempre imagino cómo poder prepararnos al momento de realmente enfrentar eso y salir airosos. Cuando uno lee, por ejemplo, sobre la persecución, es distinto experimentarla y yo nunca he experimentado por la persecución, nunca lo he vivido, entonces siempre pienso en que ojalá Dios nos pueda dar la fortaleza para poder salir airosos al momento de que eso llegue, si es que llega, ¿cierto? Y también tiendo a pensar otra cosa también, que generalmente han habido tiempos en que cuando esto parece no dar pie atrás, basta con que el Señor levante a uno o a dos hombres y traiga un despertar en la iglesia. Siempre me pregunto eso y me gustaría ser una de esas personas que el Señor utilice de ser necesario
aunque lo veo muy lejos también, no lo voy a negar, es muy difícil llegar a ser una de esas personas aun cuando uno lo quisiera. Y bueno, de no serlo, quizás conocer a una persona así. Sería muy lindo también torcer la mano al destino, por decirlo, a lo que se viene, y poder de alguna forma contarle a nuestros hijos o a nuestros nietos que en el fondo el Señor es mucho más poderoso, ya sea que terminemos muertos o heridos o con vida, el Señor gobierna todas las cosas. Eso. Y un saludo grande para ella, a la familia y a todos los demás. Muy bien, gracias Hernán. Un abrazo también para ti y para tu familia. Hermanos, estamos ya en la última parte. Hermano Cristian nos acompañó de principio a fin. Hermano Cristian Badilla, un amigo, un pastor de Osorno, así que también le vamos a dar la palabra a él. Sí, doy gracias al Señor por esta tremenda bendición que ha sido para mí participar con las actividades de la Iglesia de Villarrica, tanto con la Academia Teológica como con las charlas teológicas de ahora. Yo soy un pastor bastante nuevo, voy a cumplir próximamente 2 años de pastorado, estoy recién empezando en esto, y le doy gracias sinceramente al Señor porque ha sido y es todavía muy importante para mi formación como cristiano y formación pastoral también, escuchar esta enseñanza de un pastor con mucha más experiencia y sabiduría, y ha sido una gran bendición para mí. También tengo un sentido de amistad, de hermandad con el pastor Iván y muchos hermanos en Villarrica que los conozco personalmente, así que es grato para mí poder ver sus rostros también en pantalla y poder haber conocido más hermanos, entre ellos el pastor Eduardo, que también nos hicimos amigos en Facebook. Esperamos algún día poder conocernos y compartir. Así que eso, expresar más que nada mi gratitud, porque de verdad ha sido tremendamente enriquecedor para mi formación poder ser expuesto a la sana enseñanza de estas charlas teológicas. Gracias al Señor y gracias también por la vida del pastor Iván. Como expresaba el pastor Eduardo, sabemos todo el trabajo que hay detrás de estos 45, 50 minutos de exposición, ¿verdad? Hay un tremendo trabajo detrás de eso. Así que gracias al Señor, Dios le siga dando fuerzas, sabiduría y gracias al pastor Iván para el avance del reino de Dios. Eso, querido hermano. Muchas gracias, un abrazo, querido pastor Cristian, también de nuestra parte. Y el único hermano extranjero que quedó con nosotros también hasta el final, el hermano Alberto Araya. Hermano, cuéntenos así, creo que nos dijo en una ocasión, pero usted tiene que entender que a mi año el Alzheimer ya está cercano, así que cuéntenos a todos de dónde es, de qué ciudad en particular y también, por supuesto, qué es lo que ha significado para usted estos tiempos de comunión que hemos tenido alrededor de estas charlas. Sí, bueno, muchas gracias por la oportunidad. Mi nombre es, bueno, ahí aparece Alberto Araya. Inicialmente aparecía como Matías porque Matías es mi sobrino y como estaba con la modalidad de clases virtuales, no lo había cambiado, ¿verdad? Pero en general, bueno, yo vivo en San Pablo de Heredia, es una ciudad en Costa Rica, aquí es donde vivimos, y me empecé a interesar por varias prédicas y estudios que escuché a través del canal de YouTube, ¿verdad? Y entonces, después, escuchando una de las charlas teológicas, dije, no, bueno, señor, voy a ver si me aceptan, porque yo tengo apenas 2 años de haber conocido al Señor, tal vez un poco más, un poco menos, pero para mí es muy lindo, porque cada vez que se abre un tema nuevo, me doy cuenta que desconozco muchísimo más y me interesa tener hambre espiritual, y por eso fue que me acerqué acá. Los temas cada vez tomo apuntes porque yo igual
continúo investigando y obviamente no solo para quedármelos, sino también para compartirlos con otras personas. A mí me llamó mucho la atención una frase que de los estudios que usted como instrumento del Señor transmitió, donde nos dice que nosotros, si llevamos el ADN del Evangelio por nuestra sangre, nuestra forma de actuar va a ser la única forma en que muchos van a poder leer la Biblia. Y esa frase en verdad me llegó mucho, ¿verdad? Más bien lamento no haberme incorporado desde el principio, pero bueno, tal vez también Dios tiene el control de todo y Él sabe por qué, ¿verdad? Hasta este momento. Espero que haya más oportunidades. Obviamente estamos a bastantes kilómetros de distancia, pero si es la voluntad de Dios, pues se dará la oportunidad de conocerlos. Para mí es una gran oportunidad, es una gran edificación. Cada uno de estos estudios, al igual que los estudios por libros de la Biblia, porque les soy franco, digamos, aquí en Costa Rica, no hay mucho expositor de la palabra en esta forma, ¿verdad? Y lo que sí he aprendido en mi corto tiempo es que uno toma lo bueno, ¿verdad? Y cada digamos, palabra que he recibido de diferentes personas, yo tomo lo bueno y si hay algo que está contrario a la palabra de Dios, sencillamente lo desecho, ¿verdad? Pero sí me agrada mucho porque hay mucha claridad en la exposición, los aportes que hacen los hermanos también me ponen a buscar más material, ¿verdad? Y yo sé que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y nada, nosotros tenemos que tener esa voluntad y ese ánimo de poder poner de rodillas nuestra alma, poner de rodillas nuestro espíritu y levantar nuestras manos a Dios, ¿verdad? Y Él se encargará de lo demás. Y de igual forma, aquí mi familia que me ve, a veces me hacen bromas porque dicen que me parezco a Cristian Sánchez. Y yo, bueno, lo mejor, ¿verdad? Estoy agradecido. Las curiosidades de la vida. ¿Verdad? Créame que por acá igual opinan lo mismo. Muy bien, hermano Alberto. Es muy lindo haberlo tenido con nosotros también desde Costa Rica. Como dice usted, tantos kilómetros de distancia, pero al mismo tiempo estas son las cosas que de una u otra manera también el Señor ha permitido al estar en esta situación puntual que estamos viviendo y que nos ha dado la posibilidad de contactarnos de esta manera y esperamos en el Señor poder seguir cercanos aún a pesar de estar en distancia, lejanos, sin embargo a través de estas plataformas podemos tener esta cercanía. Que el Señor le bendiga mucho a usted, a su familia y siga edificando su vida también conforme a su propósito. Muy bien, hermanos, estamos llegando al final. Oremos al Señor, que el Señor nos guíe, que el Señor nos muestre también lo que va a ser el próximo año. Con respecto a las conferencias de Caminamos por una senda marcada, todavía no hay nada claro, pero es muy difícil poder programar una conferencia para el próximo año por la incertidumbre que existe en todo esto y por la incertidumbre también política que hay en nuestro país. Todos conocemos cuál es la situación, de tal manera que es bastante complejo poder decir vamos a hacer una conferencia el próximo año y yo prefiero que no hagamos ese ejercicio de planificación porque nos puede pasar lo mismo que nos pasó este año. Sugel no pudo venir, tampoco pudo venir nuestro hermano Lucas Alemán, porque por una cosa lógica, ¿cierto? Era imposible, estábamos en un régimen de excepción en nuestro país, de tal manera que era imposible. Así que oremos que el Señor nos guíe y esperamos seguir compartiendo con ustedes de una u otra manera a través de esta u otra plataforma que el Señor nos guía a realizar para poder ser de bendición
En definitiva, eso es el único propósito que hay en el deseo de nuestro corazón. Que el Señor les bendiga grandemente. Un abrazo a todos ustedes y que podamos seguir más cerca del Señor, como ese himno que dice: cerca, más cerca, oh Dios, de ti, cerca mi vida yo quiero llevar. Que ese sea el anhelo de cada uno de nuestros corazones. El Señor bendiga el resto del año y el año que viene también, conforme a su propósito, pueda seguir haciendo su obra en y a través de ustedes. Un abrazo grande, mis hermanos. Que el Señor les bendiga. Gracias, pastor. Gracias, Pastor Iván. Saludos a todos los hermanos. Un abrazo. Gracias. Igualmente a la familia, a los hermanos allá en Osorno. Amén. Gracias en su nombre, Pastor.